Bien, buenos días. Mi nombre es profesor Martín Astacio de esta clase de Lógica 1. Ustedes solo son 5 alumnos. Lo voy a mencionar. Si alguno quiere decir presente, pues le pondremos su presencia. Y los demás entonces pueden seguir el video y recuperar su asistencia con el video y mandándome un trabajito sobre de qué trata el video. Así podrían recuperar su clase. Aquí en el listado yo tengo a Corporino Batista. No es lógica 1, Corporino Batista. También tengo a Marieli Altagracia Jiménez Mendoza. María Nadal Rivera. Zuleika Nadal Rivera. Cris Leiri Rosario Jerez. Presente. Presente Cris Leiri. Y Jason Manuel Silverio Díaz. Bueno, parece que Jason está tratando de conectarse ahí, tiene problemas. Bueno, pero le ponemos presente también. Entonces, si conocen algunos de los que ya han sido mencionados, pues también le avisan que ya nuestra clase ha arrancado. Vamos a comenzar. Esta clase va a ser grabada y va a ser subida a YouTube. También se le subirá en el grupo de WhatsApp para que puedan darle seguimiento a la materia, los que no puedan seguirme por esta vía de eso. Como forma de evaluación, hay 3 notas de 30 puntos y una de 10 para sumar 100. Hay 30 puntos que es de asistencia a esta clase. Realmente no creo que vayamos a dar muchas clases, pero le costaría, si damos 5 clases por acá, cada clase serían 6 puntos. Sería 6 por 5, 30. Hay 30 puntos de asistencia a esta clase. El que no pueda asistir a esta clase, pues irá a uno de los videos. Si son 6 videos, son 5, va a depender de la cantidad de videos que hagamos. Va al video, que esto que estamos haciendo, que está siendo grabado, va a ser subido a YouTube y se le pasará al WhatsApp. Entonces, recupera el video, mira cuáles fueron las preguntas que se respondieron en ese tema de clase. Me envía en no menos de una hoja lo que se trató el video y con eso recupera los puntos de ese día. O viene acá y asiste, yo le pongo presente y eso ya le sustituye su nota, o va al video y recupera su nota mandándome el trabajito del video de ese día. Ya serían entonces 30 puntos solo con eso. Habrían otros 30 puntos de un trabajo que en algún momento yo le presentaré, que me tienen que mandar. Un poco sobre la clase que estamos dando y una investigación que tendrían que hacer. Ese trabajito también le valdría 30 puntos. Ya ahí serían 60. Y los últimos 30 puntos, pues, sería ya el examen final. Ya sería un examen oral que yo le haga a cada uno de ustedes en el último día para ver qué han aprendido, qué le ha gustado más de la clase, qué es lo que mejor se llevan y de acuerdo a las respuestas que nos den, serían 30 puntos más. Ahí serían entonces 30 de asistencia, 30 de trabajo final y 30 de examen final. Como no estamos trabajando en la plataforma de la universidad, los otros 10 puntos es sobre la evaluación al profesor. Cuando salga la evaluación al profesor, ustedes le tirarán una foto o un pantallazo a la prueba ya de que me evaluaron para que así la universidad tenga constancia de que la clase se fue llevando a cabo. Me mandan eso al correo y eso le valdría 10 puntos. Ya le mandaré mi correo, pues es mastacio29 @uas.edu.do. Ya se le mandará al correo en su momento. Bueno, pues es la forma de tomar la asistencia. Como son poquitos, esta es nuestra primera clase y parece que va a haber problema con la asistencia. Entonces tal vez no hagamos los 10 videos de orden, tal vez hagamos 5 o 4 y hasta 3 videos, pero van a ser 30 puntos. Entonces la sumatoria que se haga de esa asistencia, pues le valdrá esos 30 puntos.
Marieli Jiménez, vamos a ponerte tu presencia por acá. Vamos a ver. Lógica 1 sería Marieli Altagracia, ¿verdad? Jiménez Mendoza. Entonces, estamos dando nuestra primera clase y dando las razones de cómo vamos a tomar las asistencias, ¿no? 30 la evaluación, 30 de asistencia, 30 de trabajo final y 30 de examen final. Y que estas clases van a estar siendo grabadas para que puedan ir después al WhatsApp o a YouTube y poder darle seguimiento y poder recuperar las inasistencias perdidas. Entrando así como materia a nuestra clase, la lógica, algo que se impone siempre es hablar un poquito qué significa la palabra lógica y de alguna forma un poco la historia, ¿no? Cómo ha evolucionado la lógica en la historia. Sería como un segundo punto a tratar en caso de que podamos. Y un tercer punto a tratar en esta materia sería un poco la diferencia entre el sentido lógico, sentido gramatical, sentido lingüístico de una frase, de una oración. Esa sería como nuestra primera panorámica a considerar. Lo primero, por lo menos la clase de hoy, yo voy a tratar un poquito sobre los orígenes de la palabra lógica, el significado, el origen, los primeros que lo manejaron. Y consecuentemente, para una segunda clase, pues hablaríamos un poquito de los contenidos históricos, la evolución y la historia de la palabra lógica y cómo la tenemos hoy. Bueno, pues comenzando así, bueno, nos está entrando otro de los compañeros, ¿no? Ya, bueno, pues ya está la mitad más uno por ahora, es buena noticia. Entonces, Corporino Batista, te ponemos presente, Corporino. Presente, profesor. Sí. Bueno, entonces, solo nos faltan entonces 2 personas por ahora, María Nadal Rivera y Zuleika Nadal Rivera, parece que son hermanas. Si las conocen, pues ya le pueden decir que hemos comenzado. Si alguno de ustedes la conoce, que ya comenzamos nuestra clase. Bien, pues entonces la palabra lógica es la forma griega de decir palabra, ¿no? Palabra, o sea, logos es palabra en griego. Entonces, cuando uno utiliza la palabra lógica, uno piensa del orden de las leyes del pensamiento, ¿no? La lógica, pensar con coherencia, pensar bien. La gente en la calle utiliza esa palabra de una forma con mucha superficialidad e inexactitud. Eso no tiene lógica, lo que tú estás diciendo, como que tú estás pensando de forma incoherente. No tiene sentido, no tiene lógica lo que tú estás diciendo. Entonces parece que la lógica también habla del sentido y de la coherencia. Es una persona que hable en orden, que no esté loca, que no esté cuerda, que tenga sentido al hablar, que sepa pensar y decir las cosas, pues se dice que funciona con lógica, ¿no? Con orden mental, con coherencia mental, que no dice una cosa y se contradice, ¿no? Que piensa las cosas correctamente. Esa palabrita lógica también estamos acostumbradas, algunos podrán verlo, que está como empatada de algunas materias, ¿verdad? Como antropología, logos, logía, psicología. Cuando ese logía al final, cuando uno pregunta qué es la psicología, uno encuentra estudio o tratado de la psiquis. ¿Qué es la antropología? Estudio y tratado del hombre. Entonces, eso de logía es como estudio y tratado. Bueno, es una forma en que ha evolucionado la forma de entenderlo, pero cuando se habla de lógica, se está hablando de ciencia. No hay ciencia sin lógica. La lógica es el método, es la prueba, es lo que constituye el contenido en un conocimiento. Si, qué sé yo, si yo digo, por ejemplo, que el sabor de la castaña es más insípido que el sabor del mango. Bueno,
es como si yo dijera, Superman vuela a la velocidad de la luz. ¿Qué es eso de la castaña? Es verdad que la castaña es más insípida que el mango. Entonces, si uno no tiene una vivencia, una experiencia, uno no puede saberlo. Pero si alguien te lo dice, entonces tú dices, ¿qué razones tengo yo para creer lo que dice? Porque esa persona que me está diciendo que el sabor de la castaña es más insípida que el mango, es el mismo que me dice que Superman vuela a la velocidad de la luz. Y puede estarme diciendo un disparate, diciéndome que Superman vuela a la velocidad de la luz como si Superman existiera, diciéndome a mí que la castaña es más insípida que el mango, como si la castaña existiera, pero la castaña existe. Entonces, ¿cómo tú sabes que la castaña existe y Superman no? Si el mismo loco que te está hablando de la castaña es que te está hablando de Superman. Entonces, la prueba de verdad es lo que se llama lógica, el método. Me lo está diciendo una persona que ha comido castaña, entonces es fuente de conocimiento, de transmisión de conocimiento y se constituye en fuente. O a él se lo contaron y se constituye en fuente segunda. O él me lleva a que yo viva la experiencia. En ese sentido, ya entonces no lo sé porque me lo contaron, sino que lo sé porque yo lo estoy viviendo. Y así, o sea, el método, el cómo tú lo sabes, el cómo tú llegas a probarlo, eso es lo que se llama la lógica, el método, la prueba de verdad. Sin prueba de verdad no hay ciencia. Por eso se habla de que la ciencia es empírica, hay que probar dónde están las evidencias. La ciencia tiene que ver con la observación, con el experimento, la comprobación, el laboratorio. Entonces, aunque nosotros no vamos a fijarnos mucho en la metodología científica, pero la metodología es lógica. Se dice que la metodología es lógica aplicada. También a los que estudian derecho, a los abogados, ciencias jurídicas. Normalmente cada vez que uno va a una biblioteca de ciencias jurídicas, siempre hay libros de lógica, lógica jurista. Porque los abogados siempre buscan la verdad, jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y tratan de buscar, aprender a conocer qué hay de prueba, qué hay de prueba en lo que dice una persona. De ahí entra la palabrita lógica, ¿verdad? Como aquellos que garantiza la verdad del conocimiento. Corporino, que tiene la mano levantada, ¿qué nos quiere decir? Profesor, entonces diríamos que lógica es la confirmación de lo que se dice. Bueno, porque depende cómo se entienda. Puede entenderse así, si se entiende por cómo confirmar la prueba. Pero si tú me dices, Martín, confírmame lo que tú estás diciendo, yo te lo digo otra vez, y dices, ah, sí, tú me lo dijiste, ya está confirmado, no significa que esté probado. Es como la prueba, la evidencia, por lo menos en ciencias, ¿no? Porque hay otros conocimientos como la filosofía, la teología, que tienen otro tipo de lógica, otro tipo de prueba, otro tipo, llamémosle así, de confirmación. Pero es la garantía del conocimiento. La lógica es metodología. Y la metodología es lógica aplicada. Entonces, pero fíjate que es diferente decir que la lógica es coherencia, orden mental, que era como comenzamos nuestro discurso, a entenderla como prueba del conocimiento. Ya ahí estamos como afinándola un poco más, perfeccionándola un poco más. Entonces, hemos dicho que al principio íbamos a manejar un poquito qué significa y de dónde viene la palabra lógica, ¿no? Ahora mismo lo que hemos visto es cuando la usamos en el argot popular, en la calle, cuando hablamos con coherencia o cuando hablamos sin coherencia. Eso no tiene lógica, no tiene sentido. O cuando la utilizamos dentro del mundo de las ciencias, ¿no? Para decir como antropología o psicología, que fueron los ejemplos que utilicé. También dije que la palabra lógica es la palabra, es el mismo término que significa palabras en griego, logos. Ahora me voy a los orígenes del término. Si es verdad que la palabra logos significa lógica, el logos mental es como el concepto, la idea, el concepto, la idea, el logos se ubica en el pensamiento. Es como si una persona de repente tú le presentas algo que nunca ha visto en su vida, esa persona se pregunta, ¿y qué es eso? No tiene logos, no tiene logos. Pero si una persona ve algo y sabe lo que es lo que normalmente a nosotros nos pasa, yo salgo a la calle y veo un perro caminando que yo nunca he visto en mi vida, yo nunca he visto a ese perro, pero yo no estoy dije, oh, ¿y qué es eso? No, yo tengo el logos, yo digo, un perro.
y hasta sigo indiferente. Y ni siquiera me detengo a considerar que hay un perro en la calle. Puede ser que me sorprenda más si veo una culebra u otra cosa, porque no son normales, pero tampoco yo estaré sorprendido de que, oh, ¿y qué es eso? Yo digo de una vez, una culebra. Entonces yo tengo el logos. El logos es que yo no estoy sin la idea, sino que yo tengo aquello con lo que yo interpreto y descifro. Yo sé descifrar. Yo no tengo que coger un gato y abrirlo para saber que tiene vértebras, que tiene huesos, que tiene sangre, que tiene carne. No, yo no tengo que hacerlo, yo lo sé. Lo he aprendido. No nací sabiéndolo, pero lo he aprendido. Tengo el logos. El logo es la idea a través de la cual yo conozco, descifro el mundo, entiendo al mundo. Si mi logo está en desorden, el mundo está en desorden. Si yo creo que mi esposa, porque le sonrió al vecino, me está engañando, mi logos de mi esposa se desordenó, porque yo vivo como pienso. Y digo este ejemplo porque nosotros somos muy afectivos y sentimentalmente cualquier cosa nos descontrola y podemos darnos cuenta. Entonces, uno se hace ideas y el logos te crea mundos que no existen. Y de repente tú ves cosas que no hay o deja de ver cosas que hay. Entonces, el logos es el orden de tu mente. Es ver con verdad, ver con conocimiento, porque cuando tú ves las cosas como son, entonces tú puedes no fallar en tu conducta, pero cuando tú dejas de ver las cosas como son, hay que decir, como dicen los lógicos, te falta conocimiento. Tú no sabes lo que está haciendo, tú estás pensando mal, tú no entiendes. Eh, 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 Tú tienes que apartarte y reflexionar hasta que tu mente se arregle, porque tu lógica no es lógica, es desorden. La lógica es el orden mental. Tu mente está en desorden. Entonces, cuando hablamos de lógica, estamos hablando de orden y se supone que el orden trae paz y tranquilidad. ¿Eh? Claro que la lógica también está ordenada a la verdad, pero no solo a la verdad, sino también al ajustarse a la verdad, ajustarse a la verdad. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que se me murió mi mamá. Eso me puede crear un desorden mental. Pero que yo me ajuste a la muerte de mi madre, eso es lógica. Que yo acepte la muerte, que la vea, que la entienda y la deje ir y recupere la vida viendo las cosas como son. Eso es el orden lógico, pero con verdad, no con mentira, no que, no, mi mamá no está muerta, pero ya se murió. Y viviendo yo en el desespero de la no aceptación, entonces tu mente está mal, tu mente está mal. Tú estás viendo cosas que no son. Tú estás viviendo una vida que no existe o está creando un mundo irreal o viendo lo que no hay en el mundo, viendo lo que no hay. Por eso se dice que cuando una persona está eufórica, sentimentalmente hablando, pues entonces está fuera de la lógica. Decía Aristóteles, que es el padre fundador de la lógica no entra en la poesía, en la literatura, en el arte. ¿Por qué no? Porque el arte tiene el permiso de ver de más, tiene licencias, licencias se le llaman licencias licencias métricas. El que hace poesía tiene licencia para descomponer la realidad y convertir la mirada en un sol. Tus ojos son dos radiantes soles que iluminan mi vida. No es verdad, pero en el sentimiento sí, eso es verdad. Por eso la lógica no es sentimental. Dice Aristóteles, se crea un mundo que no existe. Y cuando tú odias a una persona, tú creas un monstruo. A mí me enseñó mi maestro. Piensen en una persona a la que ustedes odian. Yo pensé de repente así en un tío mío, pero me molestaba. Yo no quería pensar en mi tío. Y entonces el maestro me decía, si le molesta, ese es el ejemplo que tienen que ver. Porque es que uno cuando odia a una persona y uno la piensa, y que fue lo que él me enseñó, uno no ve una persona, uno lo que ve es un monstruo. Dice, traten de verlo en la mente, no que vayan allá a la casa de esa persona, pero en la mente era algo imposible de yo ver. Eran unos ojos demoníacos, me hacía daño en el estómago yo pensarlo. Era una cara desfigurada y no puede ser que esa persona sea así porque todo el mundo le estuviera oyendo.
Entonces decía, nuestra mente crea monstruos a las personas que odiamos, como también cuando uno se enamora, nuestra mente crea ángeles. De ahí que la lógica no entre, decía Aristóteles, en el arte, porque el arte recupera el sentimiento. El sentimiento es maravilloso y es humano y está bueno. La mente recupera el sentimiento, pero la lógica no. La lógica lo que busca es la verdad. La lógica busca tumbar la ficción, la fascinación, la euforia. La lógica busca la verdad. Y no solamente busca la verdad, sino que busca que tú te ajuste a la verdad y la defienda como es. Vea las cosas como son, de manera desapasionada. Por eso Aristóteles dice, la lógica no tiene que ver ni con el lenguaje de lo político, él le llamaba a ese lenguaje, él habla de 3 tipos de discurso. El discurso de los poetas, que él le llama expresivo porque habla del corazón. Dice, la lógica no entra en ese discurso. El discurso apelativo, que es el discurso de los políticos que prometen cosas. Dice, y le haremos un puente. Ok, pero la lógica tampoco entra ahí porque la lógica es, ¿dónde está la prueba del puente? La lógica entra después que el puente te he hecho. Te hice un puente. Ahí entra la lógica. Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Pero yo te juro que te voy a hacer un puente. Solo Dios tiene una palabra así, de que lo que Él dice ya se va, que eso es una verdad en el futuro. Pero cuando la Biblia dice no juren, no juren, es como no prometan, porque uno no es Dios, uno no puede, yo te juro, yo te prometo, el futuro no está en tus manos, el futuro es de Dios. Por eso dice la Biblia, no juren, porque el que jura no juren ni por el cielo ni por la tierra, porque esas son cosas de Dios. Solo Dios tiene el poder de decir, mañana va a pasar esto, y Él puede hacerlo. Y entonces, si Dios lo dijo, uno lo cree, no porque uno lo puede probar, sino porque es palabra de Dios. Ya eso es teología, ya eso es fe. Pero cuando hablamos de humanamente hablando, uno hace lo posible. Yo haré todo lo posible, eso sí, lo cual no significa que tú lo vas a lograr. El mañana nunca está cerrado para el ser humano, siempre está abierto y siempre está lleno de posibilidades. Uno lo puede ver fácilmente. Yo hoy soy profesor y tengo 50 años, pero si tú me preguntas, profe, y cuando usted era muchacho, que usted estaba empezando la universidad, ¿usted estaba soñando con ser profesor de filosofía y estar dando clases? No, yo no soñé nada de esto. Mi mundo era otra cosa. Mis sueños eran otra cosa. ¿Usted soñó con tener una esposa como la que usted tiene, 2 hijos como lo que usted tiene? No, no, no. Yo no soñé nada de esto. El mundo no es como yo lo soñé, ni como yo lo pensé, ni lo que yo elegí. El mundo ha salido totalmente diferente. La vida que yo tengo no es la vida que yo he pedido, es la vida que Dios me ha concedido. Y en ese sentido, uno no puede estar prometiendo, voy a hacer. ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú sabes? Yo seré tu mejor amigo hasta que la muerte nos separe. Es un intento, o a lo más, si es palabra de Dios, tú te confías en Dios para que Dios lo logre. Pero eso no es verdad, que está en la fuerza de nadie, es arreglar el futuro. Por eso decía Aristóteles que la lógica no entra en el discurso futuro, en el mañana, en las promesas. Él decía en el discurso de lo político, que es apelativo, pero también podríamos decir en el discurso del novio, yo te prometo, yo seré. Eso es mentira, eso es sentimiento. Es posible que lo esté diciendo con sinceridad, de corazón, y tal vez resulte, pero la vida no está en las manos de una persona. El futuro siempre está en manos de Dios, no está nunca en la mano de una persona para uno estar que prometiendo, jurando. Por eso lo mejor es, como dice la Biblia, no jures, no jures, no jurarás en vano, no jures por Dios ni por las cosas. Entonces el juramento le pertenece a Dios, no al hombre. Bueno, entonces la lógica, ¿dónde entra la lógica? La lógica entra allí donde hay prueba, allí donde hay verdad. No entra en el discurso que el hombre no puede controlar, ni en el discurso sentimental. Entonces, un poquito, hemos visto hoy un poquito el significado y el lugar de la lógica, ¿no? Nos faltaría entrar un poquito en lo que es eh, quién dijo la palabra lógica por primera vez. Eso fue Heráclito en filosofía, que hablando del orden del universo, del mundo,
utilizó la palabra logos. San Juan en la Biblia, cuando dice al principio era el verbo y el verbo era Dios, escribió en griego, él no dijo verbo, sino que dijo el logos. En el principio era el logos y el logo era Dios y el logo estaba frente a Dios, hablando de Jesucristo como la sabiduría de Dios. Y en él se hizo todo y nada se hizo sin él. El Evangelio de San Juan, que recuerden que todos los evangelios se escribieron en griego, San Juan escribió la palabra logos. Algunas Biblias traducen, al principio era la palabra y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra, ¿por qué Juan cogió esa palabra? Porque en filosofía, en Grecia, en filosofía, que él escribió en griego, San Juan, en Grecia, el que había hablado de logo, había hablado del orden del mundo. Es como si San Juan te dijera, todo el orden del mundo está en la mente de Dios. Fue Dios quien creó el mundo. Entonces, es como decir, eso que dicen los filósofos del logos, el orden del universo, eso es la mente de Dios, el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios. Dios pensó el mundo antes de hacerlo. Entonces, no se puede hablar de un logos sin Dios. Es como si San Juan dijera, si vamos a pensar en el logos, hay que pensar en Dios, porque el orden del mundo es el orden que Dios ha puesto en él. Como dirá San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos, en el orden que Dios ha puesto en este mundo en el cual vivimos. Bueno, entonces ya ustedes pueden darse cuenta que la palabra lógica es inmensa, ¿verdad? Se le puede aplicar a Dios, a la teología, se le puede aplicar a la filosofía, al orden del mundo, se le puede aplicar a los distintos discursos, la vivimos utilizando. Entonces, la lógica es pensamiento correcto. Y nos faltaría todavía mucha cosa más por decir, pero no podemos sobresaturarnos, ¿no? Ya yo creo que para hablar un poquito del origen de la palabra, con lo que hemos dicho, creo que es suficiente, aunque siempre faltan muchas cosas que decir. Podríamos ya para la próxima clase, para seguir el orden de lo que estamos diciendo, hablar un poquito de la historia de la lógica, ¿no? Entonces ya eso sería la próxima clase. Si alguno de ustedes quiere buscar sobre qué trata la lógica, van a encontrar muchas cosas y seguro que se van a enredar porque es como que hay demasiada información y de repente si se ponen a leer y a tratar de entenderla, seguro se van a enredar, pero hagan eso, enrédense, métanse, léanle, traten de entender y después entonces conmigo nos desenredamos un poco, si podemos, ¿no? Nos desenredamos un poco en ese entender qué es la lógica, para qué sirve, cómo ha sido la historia de la lógica, ver algunos videos de YouTube sobre qué trata la lógica, aunque se confundan, es bueno comenzar, ir viendo, ir entendiendo. Bueno, nada, eh, retomo lo que es un poquito la lista. Repito, ustedes son 5 personas. Aquí a Lógica Filosófica 1, Lógica Formal 1, aquí tenemos a Corporino Batista Ruiz, quien está presente. Sí, aquí estoy presente. Ok, Marieli Jiménez Mendoza Altagracia, quien está presente también. Fíjense, gracias Marieli por estar con la cámara encendida. Es un mensaje para los demás también. A mí me incomoda, es como cuando una cámara está apagada, mejor usted la prende y la tira para arriba, para el techo, si es que no quiere que lo vean. Porque es como si usted le dijera al otro, el profesor no le importa o él tolera que las cámaras estén apagadas. Realmente no, a mí no me gusta que las cámaras estén apagadas. Es bueno que las cámaras por lo menos que estén encendidas, por lo menos en mis clases. Y yo por lo menos, como ustedes son un grupo pequeño, yo no lo he censurado, pero los grupos grandes yo los saco de las clases y les digo vayan al video y recuperen así la clase. Pero en el normal de los casos, pido que la cámara estén encendidas. Bueno, Marieli, María Nadal está ausente, Zuleika Nadal, que son, parece, 2 hermanas. Si algunos la conocen, ya dije que me la recuperen. Crisleiris Rosario está por acá. Presente. Okay, y Jason Manuel Silveira. Bueno, pues nada. Presente, profe, presente. Ok, cuídense mucho, Dios mediante. Este video le va a ser subido por si quieren volver a oír Profe, al grupo de WhatsApp. cuando pueda. Ajá. O sea, no hay que comprar algún libro. No, porque hay mucho sobre lógica. Cualquier libro que compren está bien. Para ustedes va a ser enredadísimo cualquier libro que compren. Lo importante es que sigan mi clase. Pueden comprar cualquier libro que quieran o también buscar cualquier información en YouTube sobre lo que es lógica.
Si ustedes estuvieran estudiando filosofía, yo le mandara a comprar libros porque estuviéramos con tecnicismo, pero a ustedes lo que se le está dando una introducción, información y despejar la mente y entrar un poquito en el mundo de la lógica y hacerse ciertos, ¿cómo se llama? Esquemas mentales de cómo entender y manejar la lógica. Entonces es muy genérico, ningún libro trata lo que yo estoy tratando y todos tratan sobre lo que yo estoy tratando. O sea que Yo cualquier estoy cosa... estudiando filosofía y letras, profesor. Ah, sí, pero no está estudiando filosofía pura. A ti te dan dos lógicas, lógica 1 y lógica 2. Lógica dos. No te están dando la 4 lógica y la 4 filosofía. Tú no eres de filosofía pura. Entonces, estamos acercándonos un poco a lo que es la lógica. Entonces, todo lo que vamos a decir es importante, pero no es que vamos a salir lógicos de aquí, ¿no? Bueno, nada, nos vemos, Dios mediante. Profe, y la primera, ustedes todavía no han dejado la primera tarea, ¿cierto? No, para nada. La clase de hoy es lo que le sirve de tarea y lo que le estoy diciendo, leer cualquier cosa. De todas formas, si no entraste con tiempo, yo le dije cómo íbamos a sacar los puntos. Puede ir al video desde el principio, que ahí están las explicaciones de cómo yo voy a ir sacando las notas. Se lo voy a subir al WhatsApp, este videito. Nada, cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Bye.